Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Después de las fiestas navideñas y de Reyes, ahora seguramente que tenéis en la nevera algunas sobras, pues siempre se compra de más, langostino, algo de marisco. Pues hoy, con lo que nos sobró de las navidades, vamos a preparar una fideuá rápida, con pocos ingredientes, fácil y llena de sabor, porque en la cocina nada se tira, todo se aprovecha. Muchas gracias, dentro vídeo. Queridos amigos, vais a ver algunos ingredientes aquí en pantalla, pero como siempre los tenéis todos bien detallados y con las cantidades exactas en la descripción del vídeo. Esta fideuá la vamos a hacer con langostinos y calamares. Los langostinos los tengo pelados y las cabezas y las cáscaras reservadas para hacer el fumé. Tengo también cebolla, ajo, tomate. Y en el caso de la pasta, como yo no tengo pasta de fideuá, lo que voy a utilizar son unos espaguetis que os voy a enseñar cómo vamos a prepararlos para que nos queden perfectos. Como veis, vamos a utilizar solo ingredientes sencillos que todos tenemos por casa y vamos a aprovechar lo que ya tenemos. Si tenéis otro tipo de marisco, en vez de langostinos tenéis mejillones, calamares y lo que sea, lo podéis utilizar y os va a quedar igualmente delicioso. Así que empezamos. En una olla sofreímos las cabezas y cáscara de los langostinos con un poco de aceite de oliva virgen extra. Le añadimos agua, le ponemos un toque de sal y de pimienta y lo dejamos cocinar durante 15-20 minutos. Mientras tanto, vamos a cortar los langostinos que tengo pelados en trocitos pequeños. Aquí podéis ver en imagen cómo los voy partiendo. Cogéis porciones pequeñas de espagueti y los vais partiendo con las manos en el tamaño más o menos que vosotros deseéis, pero más o menos de unos 12 centímetros, y los vamos preparando. Vamos a preparar también una picada con un diente de ajo, un poquito de perejil, que vamos a machacar en un mortero con un poquito de sal y una cucharadita de aceite de oliva. Lo vamos a reservar esa picada y ahora después al final os voy a enseñar el momento justo cuando la tienes que añadir para que te quede la fideuá con un sabor espectacular. Mientras tanto, preparamos una paellera o una sartén baja, añadimos un chorrito de aceite de oliva y ponemos las cebollas y los ajos que tenemos bien picados. Mientras se va sofriendo, vamos a ir también picando los tomates o en su caso podéis, si queréis, rallarlos. Una vez que la cebolla está blandita, añadimos el tomate y lo sofreímos muy bien. Es muy importante que el tomate quede bien sofrito. Ese va a ser el truco para que nuestra fideuá nos quede espectacular. Una vez que el tomate está frito, le vamos a añadir una cucharadita de pimentón, dulce de la vera o pimentón ahumado, sal y pimienta. Vamos a añadir también los calamares, que vamos a sofreír todo junto, y le vamos a añadir un chorrito de vino blanco. Esto es un paso que vamos a hacer bastante rápido para que el pimentón no se nos queme. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es añadir los espaguetis y sofreírlo con el resto de ingredientes. Le vamos a dar ahí 3 o 4 minutitos vueltas para que el espagueti se sofría bien y una vez que está sofrito le vamos añadiendo caldo colado del que habíamos preparado hasta cubrir la pasta. Vamos a cocinar la pasta aproximadamente unos 5 minutos y una vez que la pasta lleve ya 5 minutos cocinándose va a ser el momento de añadir nuestra picada. Añadimos una cucharada generosa de la picada directamente en la paellera, lo movemos un poquito y lo seguimos dejando que cocine el tiempo que nos indique el fabricante de la pasta. Si veis que necesita caldo, podéis ir añadiendo poco a poco durante la cocción. Una vez que la pasta tiene ya la consistencia que vosotros queréis, si la queréis al dente, un poco más pasada, y la fideuá queda con la textura deseada, hay a quien le gusta más sequita, a quien le gusta un poquito más caldosa, pues en este momento que ya está todo listo, le vamos a añadir los langostinos que tenemos pelados y picados pequeñitos y vamos a apagar el fuego. Lo vamos a dejar reposar 5 minutos y van a ser suficientes para que el langostino se cocine. Yo en este caso he añadido unos langostinos al ajillo que también tenía, que me sobraron ayer, y lo he añadido al final. Ahora ya lo vamos a dejar que se queden 5 minutitos en reposo. Va a ser el tiempo suficiente para que se cocine el langostino y para que la pasta coja todo el sabor del caldito que le queda. Y bueno amigos, pues esto ya está listo para degustar.
Y ya tenemos lista esta fideuá rápida, de aprovechamiento, sencilla y llena de sabor. Si te ha gustado esta receta, déjame un like, compártelo y suscríbete para no perderte más ideas fáciles y caseras. Como siempre, os deseo que paséis un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!